Cómo pastorear el corazón de su hijo. Por Ted Tripp. Capítulo 16. La niñez. Los objetivos del entrenamiento. El día en que nuestro primer hijo iría a la escuela por primera vez llegó y estábamos confiados en que él tendría éxito, pues habíamos trabajado con la obediencia por varios años y él había aprendido a obedecernos sin desafío, sin excusa y sin demora. Hicimos todos los preparativos del evento. Hicimos un viaje a Walmart para comprar una fiambrera, compramos un termo, localizamos un morral para poner sus libros de acuerdo a su tamaño y lo llenamos de lápices, borradores, papeles y crayones. Compramos su ropa escolar de un material bien resistente. Estábamos seguros de que le habíamos preparado de forma completa. Pronto nos dimos cuenta, para nuestra desilusión, que la preparación que le habíamos dado era inadecuada. Nos fue bien en el viaje de compras, pero nuestro entrenamiento era incompleto. Habíamos enseñado a nuestro hijo a obedecer, pero el problema era que no íbamos a estar en la escuela para darle las direcciones a seguir, y se presentaron muchas situaciones, en el autobús escolar, durante el tiempo libre para jugar y en el comedor, donde él necesitaba ser guiado. Nos dimos cuenta de que debíamos tener objetivos diferentes para este nuevo periodo de su vida. La niñez. Uso el término niñez para referirme al periodo medio de la vida del niño. Cronológicamente, es la edad entre 5 y 12 años, los años de la escuela elemental. Es el periodo de tiempo que consideramos cuando pensamos en la niñez. Es el tiempo entre el comienzo de la escuela y la pubertad. Los padres son confrontados por nuevos retos. En esta etapa, el niño está desarrollando una independencia para tomar decisiones y en su personalidad. Pasa más tiempo fuera de la dirección y supervisión de los padres y es confrontado con experiencias que los padres no pueden ver ni juzgar. Nuestros niños desarrollan una independencia de nosotros que crece todo el tiempo. Piensan sus propios pensamientos, tienen sus propias ideas acerca de lo que es divertido, de lo que es un reto y de lo que vale la pena. Sus habilidades definen sus intereses y estos, a su vez, expresan sus personalidades en desarrollo. Un día, cuando mis hijos tenían 6 y 11 años de edad, decidieron hacer un tobogán para deslizarse por la colina cerca de nuestra casa. Fueron al taller, cortaron las tablas y ensamblaron el pequeño carro. Todo sin mi ayuda. Yo me llené con una mezcla extraña de emociones. Me sentí orgulloso de ellos porque lo pudieron hacer, pero, de alguna manera, me sentí triste porque lo podían hacer sin mí. Me sentí extrañamente desplazado. Un asunto importante. Asumamos que le ha enseñado a su niño la lección de la primera etapa. Él se ve como una criatura creada por Dios y para Dios, entiende el significado de lo que es estar bajo autoridad y ha aprendido a obedecer sin desafío, sin excusa y sin demora. ¿Cómo puede construir sobre esa base? El desarrollo del carácter. El asunto importante en estos años intermedios es el carácter, y el carácter de su niño debe ser desarrollado en varias áreas. Usted quiere que su hijo aprenda la confiabilidad, la honestidad, la bondad, la consideración, la ayuda, la diligencia, la lealtad, la humildad, el dominio propio, la pureza moral y otras cualidades similares. Como usted no puede estar con él todo el tiempo, él debe saber qué hacer en las situaciones que no puede predecir, por tanto, necesita la sabiduría bíblica. Su conciencia debe desarrollarse como el factor de razonamiento del alma para que sepa lo que debe hacer aunque usted no esté allí. El cambio del enfoque. En la primera etapa el enfoque fue la obediencia. Usted estaba interesado en sacar la rebelión natural del corazón de su niño y en que él confrontara la tendencia natural a resistir la autoridad. Por tanto, trató con los desafíos y llamó a su niño a la sumisión a la autoridad de Dios. Demandar la obediencia es una buena preparación, pero no enfoca el asunto con el cual debe tratar en esta etapa. El proceso de la disciplina trata con la conducta desafiante. Lo que ahora debe tratar es la conducta incorrecta, pero que no es desafiante. El egoísmo, por ejemplo, no es desafiante, pero es incorrecto. Su niño no ha salido del círculo de la bendición, pero, dentro del círculo, ha mostrado un egoísmo descarado que es malvado y feo. Otro ejemplo es ridiculizar a otros. Él puede ridiculizar a su hermano sin hacerse desobediente o tener una falta de respeto contra usted. Ahora, la meta es hacerle ver la fealdad de tal conducta. Me acuerdo de una vez que al llegar a la casa encontré a mis niños tirados en el piso jugando un juego mientras mi esposa estaba corriendo por todos los sitios tratando de hacer muchas tareas del hogar que los niños podían hacer. Ellos estaban haciendo algo bueno. No se estaban rebelando ni habían desobedecido a su madre, pero yo estaba decepcionado por la falta de cuidado por la ocupación de su madre. Si no trata con el carácter, no va a pasar más allá de la obediencia mínima. Una distracción común.
He visto a algunos padres tratando de resolver este problema imponiendo más reglas, pero esta es una solución deficiente, ya que la vida familiar se llena de tantas reglas que ni los niños ni los padres pueden recordarlas y, mucho menos, seguirlas. Conocí una familia que tenía reglas que abarcaban hasta cuánto tiempo cada persona podía usar el baño en la mañana. Había reglas para cada detalle, para alistarse para la escuela, hasta el número de pasadas del peine en el cabello. Esto quizás le haga sonreír o quedar boquiabierto, pero era un intento honesto de gobernar la casa sin tratar con los asuntos de carácter. Por supuesto, el problema con este método es que resulta imposible hacer reglas lo suficientemente amplias para anticipar cada necesidad de dirección. Además, la mente adulta no es lo suficientemente sabia como para hacer reglas que la mente del niño no pueda burlar. Añadir más reglas no va a funcionar. Tratar con el carácter del niño pone el énfasis en los asuntos del corazón y le permite penetrar debajo de la conducta para tratar con los pensamientos, motivos y propósitos del corazón. Por ejemplo, por favor, comparte los dulces con tu hermana, es un asunto de obediencia. Aún la persona más egoísta es capaz de tener momentos para compartir. El asunto del carácter corre más profundo, porque Dios nos llama a algo más que compartir en situaciones aisladas. Dios demanda una actitud de corazón que es libre para dar sin pensar en lo que va a recibir. Tratar con los asuntos de carácter penetra debajo de la piel en el pastoreo del corazón de nuestros niños. El problema con el fariseísmo. La alternativa de tratar con los asuntos de carácter en su niño consiste en estructurar las cosas en función de reglas, lo que produce niños que saben cumplir las reglas, pero son presumidos y santurrones, hasta el punto que se convierten en fariseos modernos cuyas copas están lavadas y limpias por fuera, pero sucias por dentro. George, un estudiante de segundo grado en la escuela cristiana, era un ejemplo de este fariseísmo. Sus padres le habían enseñado a obedecer y, en la clase, obedecía las reglas, hacía su trabajo, nunca hablaba ni se movía de su asiento sin permiso, por tanto, tenía una buena conducta. La parte externa de la copa estaba limpia, pero por dentro, George tenía muchas actitudes malignas. Él se creía mejor que los otros que periódicamente necesitaban corrección, no toleraba que se pecara contra él, daba el perdón de una manera condescendiente y no tenía la noción de su propia pecaminosidad ni de su necesidad de Cristo. Estaba ciego a sus actitudes egoístas y orgullosas. Los padres de George eran personas buenas quienes amaban a su hijo. Le habían entrenado cuidadosamente, pero habían tratado con los asuntos externos de la conducta sin tratar con los asuntos del corazón. George veía el pecado como algo externo, por ejemplo, no obedecer al maestro. Él no veía su falta de amor por otros como pecado. En este periodo intermedio de la crianza debemos tratar con los asuntos de carácter. Instrumento de diagnóstico triple. El próximo capítulo explora cómo tratar con el corazón y la conciencia, pero antes de examinar el proceso por medio del cual vamos a tratar con el carácter, echaremos una mirada a un instrumento de análisis o diagnóstico. Usted necesita alguna manera de ver a sus niños y entender sus necesidades, una manera amplia para organizar las cosas que conforman sus personalidades. Necesita un cuadro donde pueda poner las áreas fuertes y las débiles, para poder enfocarse en las necesidades reales. Esta herramienta es simple y completa para sernos de gran ayuda. Le sugiero que haga este tipo de análisis y diagnóstico de las necesidades de sus niños cada 6 meses. El niño en relación con Dios. La primera punta de la herramienta es un niño en relación con Dios. La pregunta no es la pregunta evangelística, ¿tiene una relación con Dios? El asunto es lo que usted discierne que la naturaleza de esa relación es. ¿Vive su niño con una conciencia de su necesidad de Dios? ¿Cuál es el contenido de su relación con Dios? ¿Está preocupado en conocer y amar a Dios? ¿Es Dios una fuente de consuelo, fortaleza y ayuda? ¿Hace decisiones que reflejan que conoce a Dios? ¿Es movido por los caminos y la verdad de Dios? ¿Está vivo a las realidades espirituales? ¿Hay evidencias de que está llevando una relación independiente, de usted como padre o madre, con Dios? ¿Habla acerca de Dios? ¿Cómo habla acerca de Dios? ¿Cómo piensa acerca de Dios? ¿Es su Dios pequeño o grande? ¿Piensa él o ella de Dios como un amigo, juez, ayudador o un patrón? ¿Está viviendo de la plenitud de verse en Cristo o está tratando de servirse y adorarse a sí mismo? Estas no son preguntas acerca de lo que su niño entiende acerca de las verdades bíblicas, sino preguntas acerca de su entendimiento de la naturaleza de la gracia de Dios y la salvación por medio de la fe en Cristo. Para pastorear su corazón, para llevarlo a Dios, usted debe tener cierta percepción de dónde está espiritualmente. El niño en relación a sí mismo. ¿Cómo piensa el niño de sí mismo? ¿Qué tan bien se entiende a sí mismo? ¿Cuánto sabe acerca de sus áreas fuertes y de sus debilidades? ¿Entiende su personalidad?
¿Está consciente de las tendencias de su personalidad? La hija de una amiga, Jennifer, es una persona con un corazón sensible a las necesidades de otros. Por esto, ella puede saber lo que otros están sintiendo, lo cual es una habilidad excelente, pues la hace sensible a los sentimientos de otros. Hay una parte negativa de esta habilidad: es fácil para ese tipo de personas dejarse manipular por otros. Es fácil para ella no decirles a otros cómo se siente o lo que está pensando. A veces está tentada a dejar que otros ganen en un juego para que no se sientan defraudados. Ella debe entender estas cosas acerca de sí misma. Si Jennifer va a discernir estas cualidades de su personalidad, su madre debe entenderlas para poder ayudarla. Muchos de nosotros aprendemos esas cosas, pero después de que somos adultos. Tristemente, muchos adultos no comprenden los asuntos de personalidad que impulsan sus respuestas. Somos una compleja combinación de fortalezas y debilidades. Hay cosas que hacemos con facilidad y otras que son dolorosas y arduas, y entender esto nos ayuda a reforzar las debilidades y desarrollar nuestras fortalezas. Sus niños necesitan aceptarse y valorarse a sí mismos como una combinación única de fortalezas y debilidades, como personas que son exactamente lo que Dios quería que fuesen. Ayúdeles a aceptarse a sí mismos como lo suficientemente buenos para hacer todo lo que Dios les ha llamado a hacer y hacer. En resumen, usted quiere que estén contentos con quienes son. En el libro se presenta la figura número 9, con el título, Tres perspectivas de su niño, en la cual se ilustra que su hijo tiene una perspectiva de su relación con Dios, de su relación consigo mismo y su relación con otros. Hay otro aspecto del conocimiento del niño acerca de sí mismo. ¿Cuáles son las actitudes que muestra consigo mismo? ¿Es tímido o confiado? ¿Es arrogante o apocado? ¿Está esclavizado por el miedo? ¿Se allega a otros? ¿Tiene una dependencia falsa en otros? ¿Se siente mejor que otros o se siente incapaz alrededor de otros? Harold, un estudiante de primer grado, es un adicto a las relaciones. Todo lo que hace está revestido de implicaciones relacionales. Cuando se sienta en el círculo de lectura, actúa más con los que están a su alrededor que con el material de lectura. Cuando hace la fila para el recreo, lo hace manipulando para lograr el reconocimiento de alguien. Al sentarse, lo hace para competir con alguien a ver quién lo hace primero, no importa si los demás no saben que él está en una competencia. Su concepto acerca de la relación con las niñas está lleno de ideas sexuales y abrumado con una carga que un niño de 7 años nunca debiera llevar. Un maestro sabio está ayudando a los padres de Harold a entender a su hijo. Les están ayudando a ver que Harold está lisiado por la necesidad de las relaciones en una manera idólatra. Harold debe entender que solo Dios puede cortar la sed del alma por relaciones personales. Multitudes de niños muestran claros patrones de necesidad que nunca son comprendidos por ellos ni por los padres y crecen para ser esclavos de necesidades que eran evidentes en forma de semilla en los años de la niñez. Las cualidades de carácter son otro aspecto de la relación del niño consigo mismo. ¿Puede perseverar en una tarea sin muletas externas? ¿Es capaz de trabajar de forma independiente? ¿Es dependiente de la aprobación de otros o es más dueño de sí mismo? Usted debe entender el desarrollo de su niño en esa área para poder pastorearle. Por tanto, debe hacer las preguntas apropiadas para extraer las ideas que el niño tiene de sí mismo para que pueda dirigirlo a Cristo en una manera que trata con la sed de su alma. El niño en relación con otros. ¿Qué son las relaciones de su niño? ¿Cómo actúa con otros? ¿Qué tipo de relación tiene? ¿Qué saca él o ella de los demás? ¿Son sus relaciones basadas en igualdad? ¿Está en control o le controlan? ¿Tiene que adular para conseguir la atención de los demás? ¿Es agradable con los niños de su edad? ¿Cómo trata las desilusiones en la gente? ¿Cómo responde cuando alguien peca contra él o ella? ¿Cuáles son las fortalezas relacionales? ¿Cuáles son las debilidades? En una escuela cristiana, Jenny era el tipo que controlaba. Ella nació como un ejecutivo de operaciones. Le decía a las niñas si sus ropas estaban bien, qué ropas debían usar el próximo día. Si quería hacerse trenzas, las otras niñas debían hacerse trenzas y, en el receso, escogía el juego y los equipos. Su maestra entendía las cosas. Ella pudo haberle dicho a Jenny que no fuera tan controladora, pero sabía que, aunque Jenny tratara de obedecer, el deseo de control iba a resurgir. Por tanto, decidió ayudar a Jenny en una forma mejor. La profesora trabajó con los padres de Jenny para ayudarles a entender la conducta impositiva de Jenny. Juntos, ayudaron a Jenny a verse a sí misma, a ver lo que le estaba haciendo a los demás, a ver cómo estaba tratando de controlar a la gente, a ver que estaba buscando consuelo para su corazón controlando a otros. Y Jenny fue rescatada de un estilo de vida dedicado a encontrar consuelo y significado controlando a otros. Evaluaciones periódicas.
Un amigo es el administrador de un negocio de ventas. Él sabe que su éxito no está en lo que tiene para vender, sino en la habilidad de sus vendedores. Por eso, hace videos de entrenamiento y trata de ayudar a sus empleados a crecer. Un día le pregunté con qué frecuencia cada empleado en su organización tiene una evaluación y me dijo que son evaluados cada trimestre. Entonces le pregunté cuán frecuentemente él y su esposa hacen una evaluación de sus niños y él se sonrojó. Nunca lo habían hecho. Creo que su confesión es común. 1 o 2 veces por año, usted y su esposa deben sentarse y evaluar sus niños. Ponga este simple cuadro, figura 9, a la cabeza de la hoja. Bajo cada categoría escriban todas sus preocupaciones. Escriban también todas las cosas con las que están complacidos. Desarrollen una estrategia para tratar con las áreas débiles. Si hacen esto, se prepararán con muchas ideas beneficiosas para ayudar a sus niños. En el próximo capítulo veremos procedimientos específicos para tratar con el desarrollo del carácter durante este excitante periodo de la niñez. Preguntas de aplicación del capítulo 16. 1. ¿Cuántas preguntas puede usted crear bajo cada encabezado de la herramienta de diagnóstico triple? 2. ¿Con qué frecuencia se sienta usted y analiza a sus niños en función de estas 3 cosas? 3. ¿Cómo expresaría usted la diferencia entre los objetivos de la primera etapa y los objetivos de la segunda? 4. ¿Cuáles son los objetivos en el carácter que usted ha estado buscando en sus niños de edad escolar? 5. ¿Se ha sentido decir, si hubiese estado ahí hubiese controlado a mi niño, pero no estaba? 6. ¿Ha mantenido a su niño alejado de alguna actividad porque temía que él no se comportaría de una forma aceptable? ¿Qué puede hacer para equiparle para que funcione bien fuera de su presencia?